Vamos a pasar la palabra mientras se acomodan por ahí. A los que anotan, vean si quieren anotar el tema. Hoy es un tema muy importante, hermano. Yo verdaderamente me gozaba con el Señor porque Dios nos está llevando a los temas que verdaderamente necesitamos. Y el tema de hoy es: sin madurez no podrás recibir lo prometido de Dios. Sin madurez no podrás recibir lo prometido por Dios. Una vez más se digo: sin madurez no podrás recibir lo prometido por Dios. Es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano. Créanme que hoy Dios nos va a hacer entender por qué muchas veces nosotros no recibimos lo prometido, por qué Dios no me usa como Dios lo prometió, por qué realmente no me ha realizado, por qué Dios no me lleva a las naciones, pues porque no ha madurado. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De hecho, hay 5 clases de hijos. Dice 5 clases de hijos. Lo primero es el necio, el bailón, el huido, o en otra palabra el delío, y el patrio. Hoy vamos a hablar algo muy importante, hermano. De hecho, a mí siempre vienen las personas y me preguntan, me hacen preguntas que por qué esto, que por qué lo otro. Hoy yo te voy a responder todas tus preguntas, ¿sí? Y le repito, yo no le doy un mensaje para agredir a nadie, yo solo le doy un mensaje para que usted aprenda. Si usted viene aquí y se siente agredido, pues usted trae una mentalidad equivocada. Pero si usted viene a aprender, pues adelante, escuche, sojuzgue de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, hoy le voy a impartir, mi hermano, un mensaje muy importante para todos aquellos que anhelan el saber el porqué de los problemas que nos están aconteciendo. Yo quiero decir, hermano, que mientras tú no tengas pruebas, lucha, tribulación, angustias, problemas económicos, cualquier situación adversa que venga a tu vida, yo quiero decirte, hermano, que todo esto lo usa Dios con un propósito, y es para llevarnos a nosotros a una madurez espiritual. Hoy en día, hermano, podemos ver personas mayores de edad, pero son niños. Y podemos ver niños o jovencitos más maduros que los viejos. Yo no me estoy refiriendo a una madurez, hermano, física. Estamos hablando de una madurez espiritual, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque muchos podrán estar maduros físicamente, pero son unos niños. Por eso, hermano, en la enseñanza de hoy, Dios nos va a hacer entender y comprender por qué Dios nos mete en proceso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Dios utiliza todo esto para llevarnos a una madurez. Dice la palabra de Dios algo tan importante, hermano, que siempre me ha llevado a entender. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjense lo que está diciendo. Todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme, dice, a su propósito hemos sido llamados. No tu propósito, a su propósito. Entonces el propósito de Dios, hermano, es llevarnos a nosotros a ser maduros. Una persona madura es una persona espiritual. En la realidad Dios te quiere llevar, hermano, para que tú seas un hijo pater. Un hijo pater, hermano, significa aquel que quiere llevar a otros a ser igual que él, a reproducirse, a enseñar, a llevar a aquello a hacer la voluntad de Dios. El día de hoy, hermano, muchos en la realidad son necios. ¿Quién es un necio? Un necio es un hijo, hermano, de la edad de 2 años, que siempre está a expensas que otro le debe comer. Él no sabe hablar, hay que enseñarlo a hablar. Él no puede caminar muy bien, hay que enseñarlo a caminar. Y en realidad, hermano, así hay mucho dentro de la iglesia. Ya viejos de edad, que hay que enseñarnos a hablar, pero acerca de la palabra de Dios. De hablar humanamente, majaderías, hermano, como saben hablar los niños, pues de estos son campeones.
Ya son maestros para eso. Oiga, yo a veces escucho a los niños chiquitos, hermanos, saben decir grosería y media, hasta palabras de maldición. Y yo digo, ¿de dónde aprendieron eso en su casa? Es lo que aprenden. Y hoy el Señor nos quiere enseñar, hermano, algo muy importante, verdaderamente, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero también le vamos a hablar, hermano, que hay muchas cosas adversas y muchos de nosotros hemos pensado que todos los problemas adversos que nos están aconteciendo es porque Dios nos tiene en proceso. Yo te voy a decir que no te equivoques. Hay muchas cosas adversas que nos están aconteciendo, hermano, pero son consecuencias por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Pero cuando tú y yo, hermano, entramos verdaderamente en los procesos de Dios, cambia la situación. Yo quiero que vayas a Gálatas, voy a tomar estos versículos como ejemplo. Dice en Gálatas 4, del 1 al 3, dice, usted tiene grandes promesas hechas por Dios. De hecho, tú eres heredero de todo, pero nunca serás partícipe de esa herencia hasta que no dejes de ser un hijo. ¿Qué dice ahí? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está, que dice, bajo tutores. ¿Quién es un tutor? ¿Quién es un mentor? ¿Quién es un maestro? Alguien que te enseña de acuerdo a la palabra de Dios, para llevarte a que tú aprendas, para que cuando ya aprendas y madures, entonces puedas recibir lo que Dios te ha prometido. Pero fíjense una vez más, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre, no del terrenal, porque el terrenal no ha madurado tampoco, del espiritual, del Padre Jehová de los ejércitos. Oiga, yo verdaderamente me admiro de los padres que hoy vemos inmaduros, unos niñotes, que queremos someter a los jóvenes cosas que nosotros mismos vivimos. Así no, hermano, por eso el Señor decía, no como vuestros padres nos enseñaron, sino el verdadero Padre, hermano, es el único que sabe cómo hacerle para producir lo positivo, para poder recibir lo que Él ha guardado desde hace muchos años, siglos y edades, para que nosotros podamos ser partícipes de esta gran promesa que Dios nos ha hecho. Pero miren lo que sigue diciendo el 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Dice, pero aquí ya está hablando Pablo como si ya fuera la gente ya madura. Hoy, hermano, a lo mejor unos ya están más maduros, otros están todavía verdes, otros están a punto de alcanzar madurez. Y esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para que usted verdaderamente, hermano, entienda y comprenda. Fíjate, llévenme al 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, ya no es el 1, perdón. Pero también digo, entre tanto que heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Hermano, para que usted vaya entendiendo qué significa cuando es un esclavo. Aquel hermano que vive en pecado, en maldad, rebelión. Es como Jesús un día le dijo a aquellos hombres, hermanos, que eran maestros de la ley, intérpretes de la ley, doctores de la ley, que eran teólogos. Les dijo claramente Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos empezaron a renegar y decían, ¿por qué que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir, hermano? Una persona que todavía se mueve totalmente en el pecado, hermano, es un esclavo. Y cuando está hablando de aquí del niño, hermano, dice que nada difiere el esclavo. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que se mueven como el esclavo, todavía viven como el esclavo. Aunque el diablo, hermano, es autor y consumador de muchas cosas que todavía se rigen en nuestra vida, hermano, pero de rebelión, de maldad. Porque hay mucha gente, hermano, que está en la iglesia, pero nada difiere de lo que es un esclavo. En realidad hay mucha gente dentro de la iglesia que se mueve igual que los del mundo. Y mientras sea así, hermano, usted no puede ser heredero de nadie. Es lo que vamos a estar impartiendo el día de hoy. Yo quiero decir, hermano, que cuando Dios nos meta en sus procesos, verdaderamente los procesos duelen.
Pero yo quiero decir, hermano, que la palabra de Dios dice en Hebreos 5:8 que aunque siendo hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso Dios, hermano, nos mete en proceso, y el proceso nos va a llevar a madurar, a volvernos gente obediente, porque una persona madura es una persona obediente, que obedece la palabra al pie de la letra. Mira lo que dice: y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo quiero decir, hermano, que Dios permite los procesos, hermano, para llevarnos a ser humillados. La palabra de Dios dice que estando en la condición Dios siendo Dios, hermano, se despojó como Dios y tomó condición humana. Pero dice mi hermano que Él se humilló. Muchos de nosotros esperamos que nos humillen a nosotros. No, la clave es humíllate tú. Tenemos que humillarnos nosotros. La palabra de Dios enseña y dice que Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero cuando Él dice que Él se humilló, hermano, dice hasta que aprendió la obediencia. Entonces el Señor me decía, hermano, que muchas veces va a permitir procesos, hermano, muy fuertes, que nos van a dar la oportunidad de que nosotros nos humillemos. Porque solamente así, hermanos, como nosotros vamos a aprender la obediencia. Hay tres tipos de hijos, hermanos, que ellos en realidad son rebeldes y no se someten. Y cuando son reprendidos, hermano, cuidado, porque ellos se convierten en algo que va a contaminar a la iglesia, para estar en contra de aquel que le está reprendiendo, que le está corrigiendo. Por eso, hermano, yo hoy lo que le quiero impartir es algo muy importante, y esto es para que usted aprenda. Pero yo quiero decirle, hermano, que dice la palabra de Dios, en los primeros procesos que Dios comienza en los convertidos en el Señor, dice, hablando Jesús acerca de una parábola del sembrador, dice que una parte de la semilla, ¿dónde cayó? Entre pedregales. Yo no estoy hablando de la que cayó a la orilla del camino, estoy hablando de la que cayó entre pedregales. Dice la palabra que como no tenía profundidad de tierra, brotó pronto y se secó pronto. Y Dios da una explicación a esta parábola, y dice que los que cayeron en pedregales, dice que en el momento reciben la palabra con gozo, o sea, se gozan con la palabra, pero en el momento de la prueba, ¿qué dice? Se apartan del Señor. Verdaderamente, hermano, mucha gente ha evangelizado a la gente de una forma equivocada. Pues no, vamos con Cristo y se le van a acabar sus problemas, hermano. Ese personaje te mintió. Cuando tú vienes a Cristo es cuando los verdaderos problemas comienzan. Pero yo quiero decirte que estos problemas no son para hacerte daño. Estos problemas, hermano, van a ser para corregir y producir madurez en tu vida. Verdaderamente mucha gente llega aquí y parece ver que se le empieza a voltear todo. Hace días yo le decía que yo platicaba con una persona y me decía, es que los cristianos son hipócritas. Y yo le decía, pero ¿por qué tú dices eso? Mire, ¿cuántos usted conoció allá, que yo también conocí, y el día de hoy los miro acá afuera, andan todos drogados, todos perdidos, hasta locos? Y ahí andaban con la Biblia queriéndole hablar de uno. Yo siempre digo, tú eres un hipócrita. Nada más porque estás aquí dentro de la prisión, eres cristiano, pero yo no más saliendo, allá te quiero ver. Y él me decía, a ver, explíqueme usted por qué es así. Si allá eran cristianos, ¿por qué aquí son hijos del diablo, pues? Tenemos que entender, hermano, algo que mucha gente, los críticos no entienden ni comprenden el por qué ellos regresaron atrás. Tenemos que entender que antes, hermano, de conocer a Dios, tú y yo éramos hijos del diablo. La palabra de Dios dice en primera de Juan 3:8, dice tan claramente, hermano, dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Tenemos que entender que Adán y Eva, hermano, ellos nos entregaron al régimen de Satanás. Ellos nos entregaron el pecado. Ellos nos entregaron al gobierno del diablo. Por eso ellos nos entregaron el pecado y ahora le pertenecíamos al diablo. Y el diablo gobernaba nuestra vida. Éramos carnales. No conocíamos a Dios. Y practicábamos el pecado al 100%. La carne reinaba en nuestra vida. Pero un día, mi hermano, Cristo vino a nuestra vida a comenzar la obra. En el momento que tú y yo tuvimos un convertimiento al Señor, de ahí en adelante Jesús comienza la obra en nosotros. Y ahora lo que va a hacer el Señor, que va a empezar a destruir la obra del diablo en nosotros. Por eso dice la palabra
algo importante. Fíjate lo que dice: el que peca es del diablo. Y tú y yo, hermano, antes de singular al Señor, pecábamos deliberadamente. Por eso le pertenecíamos al diablo. Estábamos bajo su gobierno, bajo su reino. Estábamos bajo oscuridad. Pero Jesús vino a nuestra vida para sacarnos ¿de dónde? De la potestad del diablo a la potestad de Cristo, sacarnos del reino de tinieblas al reino de Cristo. Y fíjate lo que te voy a decir: en el momento que tú y yo nos convertimos a Cristo, hermano, ahora ya no le pertenecemos al diablo, ahora le pertenecemos a Cristo, porque ahora Cristo nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo. Ahora somos propiedad del reino, aunque siempre lo hemos sido. Pero caímos en pecado y por causa de eso se le dio legalidad al diablo, y ahora el diablo tenía legalidad sobre nosotros por causa del pecado. Pero Jesús vino, hermano, ¿a qué? A clavar el pecado en la cruz, a anular el acto de los decretos que nos era contrario. Pero yo quiero decir, hermano, que en el momento que Cristo viene en nuestra vida, nos saca de la potestad del diablo a la potestad de Cristo. Escucha. En ese momento, hermano, ahora le pertenecemos a Cristo y Cristo empieza a trabajar con nosotros. Pero ahora Satanás va a hacernos guerra constantemente. Ya estamos en Cristo, pero ahora va a pelear, va a luchar para volvernos a regresar una vez más al reino de las tinieblas. No creas que la vida del cristianismo es fácil, hermano. En el momento que tú te conviertas en Cristo, ahora Satanás se convierte en tu enemigo. Ahora Satanás va a hacer hasta lo imposible de volverte a regresar a la oscuridad, a su gobierno. Por eso, hermano, Cristo le decía a sus discípulos: ¿por qué dormir? Orar para no entrar en la tentación. Tienes que entender que el enemigo, hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el enemigo va a hacer hasta lo imposible con tal de regresarnos atrás. Viene y nos trae pensamientos de pecado, de maldad, de rebelión, con pensamientos nuevamente que teníamos antes. O sea, nos quiere regresar a lo mismo para volver a tener control sobre nosotros. Por eso les decía que un día un ex satánico, cuando estaba en testimonio, decía que el diablo les había dado la orden a todos los satánicos, y se la sigue dando a los satánicos, y les dice: vayan y hagan pecar a los cristianos. Cuando el pecado obedece y pecan ellos, ahora ustedes los van a controlar a ellos. Por eso, en el momento que tú y yo logramos pecar una vez más, ahora, mi hermano, el Satanás vuelve a tener poder sobre nosotros. Y ahora nos van a controlar. ¿Por qué? Porque el pecado le dio estado legal al diablo de controlarnos. El Señor me decía que hay gente aún en la iglesia, hermano, que ha estado pecando, está controlado por el diablo, pero él cree que está en la iglesia y que él es libre. El diablo lo tiene controlado. Por eso no avanza, por eso no crece, por eso está en el mismo nivel. Y el diablo te hace creer, hermano, que tú eres un hijo de Dios y válgame Dios contigo. Hermano, así estaban los fariseos. Los fariseos se creían que eran santos, que eran perfectos. Pero cuando Jesús vino y les desnuda el corazón, los fariseos hipócritas, por fuera la verdad te miras hermoso, pero por dentro estás lleno de robo, toda injusticia, maldad, perversidad, hipocresía e iniquidad. Verdaderamente, hermano, los desnudó, y de hecho les decía a Jesús: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. El deseo del diablo es que tú y yo vivamos en pecado. Viviendo en pecado, el diablo tiene legalidad sobre nosotros y tiene control sobre nosotros. Por eso yo le decía a este personaje: mira, estas personas, ¿sabes por qué regresaron nuevamente al mundo? Y ahora tú los acuden que son hipócritas, porque ellos dejaron de orar, ellos dejaron de leer la palabra, ellos dejaron de relacionarse con Dios. En el momento que le dimos la espalda a Dios, hermano, debemos de tener una constante relación, un constante compañerismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cada día nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no va a permitir que regresemos nuevamente atrás de donde nos traen. Porque Él nos encontró ya perdidos, sin Dios y sin esperanza. Pero Él nos hizo entender a nosotros para saber dónde debemos de estar. Por eso dice: no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Pero el Espíritu Santo nos hizo entender. Y ahora nos trajo a Cristo, y Cristo derramó su sangre y nos lavó de todo el estado pecaminoso que tú y yo veníamos arrastrando.
Y ahora Él comienza a llevarnos y a guiar nuestros pasos cada día de acuerdo a la luz de la palabra. Pero el problema es, hermano, que cuando tú y yo dejamos de orar, ya no obedecemos. Ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Ahora escuchamos la voz de Satanás. Y Satanás lo que va a hacer es que caminemos bajo oscuridad. Caminar bajo oscuridad es caminar bajo ignorancia. Un ignorante no entiende y no comprende. Por eso dice que el Espíritu Santo nos hizo entender. Además hay gente, hermano, que ya no quiere entender. Por eso dice: mi Espíritu Santo no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne y sus días son 120 años. Yo lo que quiero decir, mi hermano, es que hay gente que contiende con el Espíritu Santo, no quiere obedecer, porque no es el hombre quien predica, sino es el Espíritu Santo quien usa al hombre para predicar, pero hombres correctos, hombres que Él mismo ha preparado para esta ocasión. Porque hoy en día hijos del diablo usan la Biblia, pero para torcer la Sagrada Escritura, para perdición de los que logren escucharle y a creerle a Él. Por eso yo te he enseñado, hermano, órale a Dios y pídele que te revele quién te está enseñando, si es correcto lo que te enseña o no es correcto lo que te enseña. Los fariseos no eran correctos para estar enseñando, mas sin embargo enseñaban. Por eso Jesús un día: ustedes ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Cuando ustedes se van y consiguen un prosélito, lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. Por eso, hermano, tenemos que entender que el enemigo siempre va a tratar a aquellos que ya estamos en el camino de volvernos a regresar atrás. Y el Espíritu Santo va a seguir, hermano, de querernos llevar de acuerdo a la luz de la palabra, porque tú y yo tenemos que caminar de acuerdo a la luz de la palabra, porque si no caminamos de acuerdo a la luz de la palabra, nunca vamos a obtener la madurez que la ley desea provocar en nuestras vidas. Por eso, hermano, yo me sorprendo cuando dice la palabra que una parte de la semilla cayó entre pedregales y dice que esta brota pronto porque no tiene profundidad de tierra. ¿Y qué quiere decir, hermano? Que estos son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero en el momento de la prueba, de la lucha, la tribulación, la angustia, el dolor, la calamidad, el sufrimiento, el tormento, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo, hermano, Dios los permite con un propósito. Dice que mucha gente, hermano, cuando se encuentra en esta situación, en vez de seguir caminando, vuelve atrás, ya no quiere nada con el Señor. No, ¿a qué voy a ir? Si ahora que llegué a la iglesia comenzaron los problemas. Te voy a decir una cosa: antes tú enfrentabas los problemas tú solo, pero ahora en Cristo ya no enfrentarás los problemas sola, ahora Él te ayudará con los problemas. Él dijo, y es una promesa tremenda que enseña la palabra, que dice que Él no nos dejará solos, Él estará con nosotros hasta el último día que tú y yo estemos aquí en la tierra. Él estará con nosotros, no estamos solos. Muchas veces declaramos que estamos solos, no estamos solos. Él está con nosotros. Si estuviéramos solos, el diablo ya nos hubiera destruido. Es lo que tienes que entender. Hay gente, hermano, que está enfrentando situaciones adversas, problemas duros y fuertes, aún de enfermedades, problemas económicos. Pero yo quiero decirte que no son procesos de Dios. Son las consecuencias de nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra rebelión. Una persona me decía un día: hermano, yo no sé, pero tengo tantos problemas económicos. Mire cómo vivo, no tengo nada. Yo voy a la iglesia y yo le pregunté: oiga, le voy a hacer una pregunta, y no porque yo le pida eso, pero le voy a decir una cosa. ¿Usted diezma, usted ofrenda? No. Entonces no se esté quejando. Usted está cometiendo el pecado de robar a Dios. Dios te da 100 pesos y 90 son para ti y 10 son para Dios. Fíjate, Dios, tú, para ti, te pertenece 90 y 10 son de Dios. Dios no necesita dinero, hermano. Esto lo hace para robarte también. Son pruebas. Y la gente no lo entiende. No lo entiende. Por eso es que no madura. Una persona, hermano, que empieza a poner en práctica lo que le demanda Dios, entonces una persona que va a madurar. Pero una persona, hermano, que no le da lo que le corresponde a Dios, entonces quiere decir que no ha madurado. Entonces una persona que va a enfrentar cosas tremendas,
Un día el Señor me enseñaba y me decía, mira, hay gente que padece y no se da cuenta que los problemas no lo va a sufrir él, lo va a sufrir su generación. Porque yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos. Por eso un día me sorprendía lo que decía nuestra autoridad Ana Méndez, hermano, decía algo importante, que le decía a Dios, le reclamó a Dios, Señor, ¿por qué tanta pobreza y miseria en mi vida? Es que tu abuelo cometió fraude. Muchas veces, hermano, nosotros robamos a Dios y nuestras descendencias, hermano, van a padecer pobreza y miseria. Más adelante mi esposa le va a hablar, hermano, acerca de todo esto, de pobreza y miseria. Porque muchos viven, hermano, en pobreza y miseria. Y es algo tremendo, hermano. Por eso yo te voy a decir una cosa. Si tú no eres fiel a Dios en todo eso, y quiere decir, mi hermano, que está dándole legalidad al diablo para traer pobreza y miseria a nuestros hijos. A lo mejor tú tienes, pero tus hijos, mi hermano, van a caer en pobreza y miseria. Es como Dios me hace entender, mira, los políticos roban por millonadas y ellos disfrutan y tienen dinero y pueden hasta morirse y volver a vivir y poder disfrutar. Claro que no hay dos vidas para ellos. Ellos roban a montonales, pero ellos no se dan cuenta que las generaciones más adelante van a ser pobres y miserables, porque ellos se están entregando a eso. Y yo lo que te trato de decir, mi hermano, no solamente eso, ¿en qué áreas estás fallándole tú a Dios? Pues yo quiero decirle, hermano, que Dios me hace entender bien claro, una persona que ha entendido y que es obediente y que vive la palabra al pie de la letra, es una persona que va al éxito hacia la madurez espiritual. Y esa va a ser apta para recibir lo que yo les he prometido. Porque hay muchas cosas que ocultan en la palabra, pero yo anhelo y deseo revelarse en este tiempo para que sepan a qué fueron llamados. Por eso ahorita hablábamos, hermano, que el heredero en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque el heredero vive como el esclavo. Tú eres el heredero, hermano. Dios te heredó una gran heredad y tú eres señor de eso, pero no la vas a recibir, hermano, hasta que tú te dejes enseñar por el maestro, por el tutor, por el mentor, y hasta que no termines la enseñanza, hermano, correctamente, no eres apto para recibir la heredad que el Señor te ha prometido. Es algo grande y es poderoso. Por eso, hermano, en los momentos de la prueba, de la lucha, la tribulación, la angustia, el dolor, muchas veces nosotros, hermano, dudamos. Claro que, hermano, que la prueba para eso es, para que te enseñes a creer en una fe ciega. No creer un ratito o 2 o 3 días, creer al Señor y después ya no le crees. Hermano, yo sé que en el momento de la prueba, la lucha, la tribulación, la angustia, el dolor, cualquier problema, cualquier situación adversa que acontezca a nuestra vida, hermano, nos va a llevar a dudar. Oye, yo recuerdo un día que venía Jesús a Juan. Juan estaba con su discípulo en el Jordán. Y dice la palabra que cuando Juan miró a venir a Jesús, Juan le dijo a su discípulo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate lo que estaba diciendo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan estaban sorprendidos de las declaraciones de Juan, porque tenían a Juan como una verdadera autoridad, como un maestro de parte de Dios, quien era apto de estar enseñando. Y sabían que él era verdadero, porque lo que salía de la boca de Juan era verdad. Por eso en el momento que Juan estaba diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le estaban creyendo, porque era verdad lo que estaba diciendo. Dime tú, ¿no era el Cordero de Dios Jesús? ¿No venía a quitar el pecado del mundo? Claro que lo que decía Juan era verdadero, porque era verdadero. Pero un día, mi hermano, porque Juan reprendió a Herodes y Herodia, se llenaron de coraje, de ira por lo que le decía Juan, porque Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodia se llenó de ira porque se lo dijo hasta públicamente. Juan no tenía miedo, nada. Pero esas palabras, hermano, producieron tanta ira en esta mujer, que verdaderamente, hermano, le dijo a Herodes, mételo a la cárcel. Y Herodes, hermano, mandó soldados y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Hermano, cuando estaba Juan en la cárcel, dudó de Jesús.
Estaba hablando, hermano, y diciendo: he ahí el Cordero de Dios, con certeza, con seguridad, con convicción, que es el Cordero de Dios. Y le dijo a los discípulos: ¿saben qué? Vengan ustedes, los voy a mandar una comisión. Van a ir con Jesús a preguntarle si es el que debe de venir o esperamos a otro. ¿Y qué pasó? Llévenme ahí a Mateo 11, 2. ¿Qué dice? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermano, no estaba diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, ¿qué está diciendo? Estaba dudando. ¿Pero por qué estaba dudando? Porque estaba en la cárcel, estaba padeciendo, le habían quitado la libertad. Hermano, a lo mejor muchos de ustedes no han estado presos y no entienden lo que les estoy diciendo. Pero yo estuve preso por 14 años en el penal. Y yo sé, mi hermano, qué es que te quiten la libertad. Yo no sé ustedes, mi hermano, pero aquí hay gente que estuvo presa. No es fácil estar ahí, hermano. Para mí es un convento de monjes ahí. Ahí te dan las 3 comidas, te dan todo, hermano, pero no tienen la libertad. Y no es lo mismo, hermano, estar en una prisión, estar aquí. ¿En serio? Por eso Juan, hermano, estaba dudando. Hermano, no es malo dudar. Es malo. Cualquiera duda, ¿no? ¿O no has dudado tú? Es algo normal. Pero los problemas, mi hermano Juan, lo estaban llevando a dudar. Ya no tenía certeza, no tenía seguridad de lo que ya había hablado Juan. Pero yo quiero decirte algo importante, hermano. Muchos de ustedes, en el momento de las pruebas, yo quiero decirte, no han logrado la prueba producir duda en tu vida. No has hablado, renegado, no has cuestionado a Dios. Hermano, es obvio que renegamos. El Señor me estaba ministrando y me decía: yo a veces permito problemas matrimoniales muy fuertes, que te van a llevar al punto del divorcio. Pero te digo, pero no voy a permitir que te divorcies. Solo lo permito para que te enseñes a amarme, porque esa área es la que yo estoy utilizando para producir madurez en tu vida. Hermano, yo te voy a decir una cosa: Dios a nosotros nos creó de una forma multiforme. A lo mejor, fíjate lo que te voy a decir. Por ejemplo, Edén y Crisel, ellos se quieren ser algo. Pero a Edén no le importan las amenazas de Crisel de divorcio, porque Edén dice: no me importa que me dejes, me consigo otra. Mejores mujeres hay en el mundo que tú. Porque es con lo que sale uno, con el orgullo, hermano. Y Crisel lo amenaza con el divorcio. Pero otro ejemplo, Sarita está casada por allá y el esposo la amenaza, y a ella le duele mucho que la deje, hasta entra en depresión. Tiene miedo que la deje el esposo, y a él no le importa. ¿Por qué, hermano? Porque a uno sí les duele y a otros no les duele. Unos son más débiles y otros son más fuertes. Y en todas las áreas, mi hermano, hay áreas que Dios está usando para tratar con tu vida, y a otros les da risa lo que a ti te pasa. A otros no les duele lo que a ti te pasa. Hay personas, mi hermano, que un ratón los hace brincar por un escritorio arriba, y a otros llega y hasta los agarra y los acaricia. A otros ven una alacrán, una víbora, hermano, y casi se mueren al ver eso. Y otros, mi hermano, los agarra y los acaricia, juegan con ellos. ¿Por qué? Porque es una señal de que Dios nos creó de una forma multiforme. Pero Dios sabe, mi hermano, qué tipo de asunto va a utilizar para tu vida, porque Él nos diseñó y nos creó, y todos somos diferentes de los unos de los otros. Hay personas, mi hermano, que se asustan con cualquier cucaracha, con cualquier ratón, porque con nosotros, mi hermano, nos espantan ni viendo al mismo demonio. No sé si me entienden lo que le estoy hablando. Por eso, hermano, hay cosas que a mí me están pasando, y si te pasaran a ti,
tú te reirías y te burlarías y a ti no te haría daño, pero a mí sí me hacen daño. Y uno sé, pero Dios así nos creó a nosotros. ¿Sí me estás entendiendo lo que te decía? Por eso, hermano, yo decía, pero Juan, la cárcel. Había un convento de monjas. Hermano, yo no quería salir del penal. Yo hice un pacto con Dios, no me saques de aquí. Yo le voy a mostrar a Dios que ni teniéndome aquí me espanta. ¿En serio? Había otra gente, hermano, que caía la princesa y estaba muriendo ahí. Gente que hasta se suicidó adentro o está en prisión. Otros se volvieron hasta locos. No sé si me entiendan. Otros, mi hermano, estaban bien felices y contentos. Les salía, salieron aquí, eran todos locos. No saben, pero yo me encontré a muchos tan locos. Creo que estaban mejor adentro. Hoy los veo, mi hermano, por todos los botes de basura, sacando basura, todos cochinos y allá adentro. Andaban bañados y bien comidos, bien cortitos. Yo dije, están mejor allá adentro. No sé si tú me entiendes. A otros, mi hermano, están mejor felices acá afuera y ellos, mi hermano, están sufriendo aquí afuera. Quiere decir que estaban mejor adentro. Yo lo que te quiero decir, mi hermano, que Dios usa problemas diferentes en cada uno, pero Dios no se equivoca en lo que utiliza en cada persona. Por eso, hermano, Dios es un Dios multiforme y Dios trabaja de diferentes formas con cada persona. Yo no sé qué Dios voy a utilizar, mi hermano, para tratar contigo, pero yo te aseguro que va a utilizar lo que a ti te va a doler. Yo, cuando la mujer o el hombre es celoso, dije, después de aquí me voy a agarrar. Voy a permitir que dos o tres mujercillas hay de esas que se mueven como plebeya y porque tenga a su esposa. Y la esposa se va a morir de amargura, de celo, pero son pruebas. ¿Pero por qué Dios permite eso? Para que dejes de ser celosa. Para que pongas a Dios en primer lugar antes que a ese viejo o a esa mujer. ¿Sí me entiendes? Hermano, hay veces le somos más fieles a la vieja que a Dios. Hay veces somos más fieles al hombre que a Dios. Y es un proceso de Dios quiere, hermano, que Dios sea en primer lugar antes que cualquier cosa. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz y sígame cada día. Pero también decía, no hay quien deje padre, madre, hermanos, hermanas, o esposa, hijos, hijas, o todo lo que tiene por mí. Mi hermano, son pruebas. Dios quiere tratar en todas las áreas de nuestra vida. Si tú quieres lograr ser maduro, quiere decir que Dios va a trabajar en todas las áreas de tu vida. Porque Dios no puede decir, este es una persona madura cuando tú eres débil en muchas cosas todo dentro. Dios nos va a llevar a madurar en todo. Por eso, hermano, las pruebas, primeras pruebas son para llevarnos a confiar plenamente en Dios. ¿En serio? Por eso, mi hermano, yo cuando recién me convirtieron me vinieron problemas, pero ¿sabes qué? Yo me aferré a Dios. Yo cuando un día me decía mi hermano, ¿de cuál versículo de la Biblia tú te has aferrado para seguir caminando en las cosas de Dios? Y yo le di un versículo y decía, y dijo, ese versículo, porque dice, mi lucha no es con carne y sangre, sino con principados, potestades y gobernadores y huestes de maldad. ¿Por qué, hermano? Porque yo miraba a Satanás por todos lados. Mi lucha no era con el hombre, era con Satanás. Y verdaderamente, hermano, yo me aferré a ese versículo. Y yo cuando miraba las cosas, mi hermano, en mi contra, sabía que era el diablo y no los hombres. Yo no sé, mi hermano, si alguien te está haciendo la vida imposible, el diablo está usando a esa persona, pero no es la persona, porque la Biblia dice, mi lucha no es con la carne y la sangre, o sea, con el hombre, con la mujer, sino con lo que mueve a esa mujer, que es Satanás. No sé si me está entendiendo. Por eso, hermano, cuando tu mujer se vuelve una jezabélica, una mujer hocicona que te dice el perro, que te raya el disco, que te dice hasta lo que no, que se le suelta la bocota, quiero decirle que no es ella, es el demonio que está usando su boca. Es el demonio que está invadiendo su mente de porquería.
El día que estés escuchando a alguien hablar operaciones, o sea, maldiciones, hermano, hablando chuchos, perros, culebras, chirroneros, no es ella, es el demonio, porque esa mujer en el momento que se enojó, se cegó y sale fuera consciente y el diablo toma el control de su mente y de sus cuerdas vocales. O sea, ya no es ella está fuera de sí. Ahora es el demonio que la ha tomado y ahora el demonio está haciendo tremendas cosas. No sé si tú me entiendes. Por ejemplo, un día Dios me reveló esto y me dijo, mira, pon atención. Llegó el momento, hermano, en que la persona, por ejemplo, mira, si una camioneta encendida, tú le pisas todo el acelerador, estando parada la camioneta, ¿qué va a pasar a la camioneta? Si tú le preguntas a Ismael, que es mecánico, va a decir una de dos: se mata o sale patinando y empieza a dar vueltas tremendamente. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Y qué sucede, hermano, cuando tú y yo nos enojamos? El corazón empieza a aventar la sangre rápidamente, se pinchan las venas y los ojos se ponen hasta colorados. En ese momento, hermano, automáticamente, ¡pum!, sales fuera de sí. Y en ese momento Satanás toma el control de tu vida. Por eso ha llegado un momento en que hay gente que agarra una pistola, ha matado personas, o agarra un machete o un cuchillo, hermano, y mata. Y cuando vuelve en sí, ¿qué hice? ¿Qué no hiciste? ¿Sí me entiendes? No, hombre, te enojaste, le recordaste el 10 de mayo y dijiste hasta lo que se iba a morir. Dije todo eso, nada, ¿no? O para que lo veas, te grabé, mira todo lo que dijiste. Yo dije eso. No eras tú el diablo que utilizó tu vida para hablar tanta porquería. Aunque yo te voy a decir una cosa: ¿cuántas cosas no se te han grabado que el diablo ha puesto en tu vida? Ya son generales, hermano, de toda la enseñanza que el diablo les ha traído de tanta enojada que te han metido. Dios permite, hermano, todo eso. Por eso Dios permite pruebas de que se te haga enojar, pero con el propósito, hermano, de que dejes de enojar. Una persona, hermano, que madura, deja de enojarse. Una persona que madura dice: mi lucha no es con carne, mi lucha es con carne, no es con humanos, sino con la carne y sangre. Ahorita no es él quien me está agrediendo, es Satanás. Pero en ese momento, si tú maduras, tú atas, enmudeces, que entorpeces la mente del diablo, y eso pasa. Pero en vez de hacer eso, te reprende y te ato en el nombre de Jesús. Te enmudezco en el nombre de Jesús, entorpezco tu mente en el nombre de Jesús. En vez de decir eso, la tuya, y así, asá, perro maldito, y empieza a contestar igual. ¿Sí me estás entendiendo lo que te trato de decir? ¿O no es cierto? ¿Qué pasa cuando le contesto, te vuelve contestón? En vez de reprender, en vez de atar, en vez de enmudecer, en vez de confundir y entorpecer la mente del diablo, porque Dios nos dio poder y autoridad para enmudecer a Satanás, para callarlo, para entorpecerlo. Hazlo, lo más fácil es responderle como nos están agrediendo. Hermano, pues, ahora cuando dice nombre, entonces ¿a qué vas a la iglesia? Entonces vas con el diablo, mira cómo me estás respondiendo, mira cómo estás actuando. Hermano, a veces el diablo es usado para probarte. Por eso Dios, mi hermano, le dio poder y autoridad al diablo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: Satanás los ha pedido para zarandearlos como el aire del trigo, pero yo le he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. ¿Qué quiere decir? El diablo le pide permiso a Dios para tratar contigo, a ver si verdaderamente eres cristiano o no eres cristiano, a ver qué tanto avance tienes como cristiano, o sigues siendo un esclavo, uno del mundo. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia y no has aprendido de esto? Oye, no te tallan en la chilladera cuando ya te encendiste. Está como la lámpara de Aladino, está en la flota cuando ya le brotó el genio. O sea, ¿de qué se trata, hermano? Si tú lees Proverbios, dice: quédate callado. En la boca cerrada no entran moscas. Pero, hermano, no se nos quitan los gavinos barreras. ¿En serio? ¿Qué estoy viendo? Dice que hacen ni con chucho lo bajan de las tierras.
Es la verdad. Yo puedo ver caras de mustios, pero nomás tóquenle la llave y verá, desaparece la cara de mustio. Hay personas, hermano, que tienen la cara de sargento mal pagado. Pues saben una cosa, yo le quiero decir, son más maduros que aquellos que tienen la cara de mustio. Aquellos que parece que no mataron una mosca. En serio. Por eso, hermanos, son los procesos. Y yo quiero decirte, hermano, ¿cuántos procesos has salido victorioso? Acuérdate de esto: proceso no superado, proceso repetido. Y hermano, y no vas a salir de ahí. ¿Cuántos años tienes en el mismo proceso y no lo has podido pasar? Hermano, no son pedradas. Esto es para que usted aprenda a madurar, porque Dios anhela y desea que lees lo que Él te ha prometido. Cosas tremendas. Hermano, Juan estaba en la tarde y estaba dudando. Manda a los discípulos y Jesús dijo: ¿saben qué? Vengan, escuchen lo que yo predico, pero también vean lo que yo hago. ¿Y qué dice? Los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Y empezó a dar una lista ahí a los discípulos. De hecho, miren lo que sigue diciendo. ¿Qué dice el otro? Respondiendo Jesús dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oí. O sea, ellos fueron y escuchaban lo que Jesús predicaba, pero también lo que demostraba, que es el 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos han limpiado, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Sí me está entendiendo lo que le trato de decir? Por eso, hermanos, yo te quiero decir algo bien importante. ¿Verdaderamente has entendido? Si tú no has entendido, hermano, quiere decir que tú quieres seguir siendo un niñote. ¿Cuántos ñoños, cuántos quicos, cuántas chilindrinas, cuántas popis hay aquí? El Chavo del 8, hermano, ya era un viejo, pero actuaba como niño. Chabelo ya es un viejo, pero actúa como niño. Kiko un viejote, pero actúa como niño. La chilindrina ya era una viejita, pero actúa como niña. La popis, todo, ya era gente mayor, pero actúa como niño, hermano. Ustedes no son actores, son originales. No sé si me entiende. Por eso Dios permite toda clase de problemas para producir madurez en nuestra vida, hermano. ¿Cuántas pruebas? En una escuela, hermano, escucha, en una escuela te hacen exámenes de todo lo que te han enseñado. Por eso también el Señor, mi hermano, enseña. Si tú no viniste ese día a la iglesia, la enseñanza se dio. Si tú no viniste es porque tú no has creído. Hermano, tú no vas a madurar si no vienes regularmente a la iglesia. Venimos, hermano, aquí a escuchar al mentor, a escuchar al tutor, a escuchar al maestro, que fue enviado por el Padre enseñando y recordando lo que Cristo habló en la palabra. Cada día Dios se está enseñando, mi hermano, lo que tenemos que aprender para ponerlo en práctica. Después de lo enseñado viene una prueba de lo que nos enseñaron. Por eso muchos repetimos, mi hermano, ¿por qué? Digo, muchos reprobamos la prueba, ¿por qué? Uno, porque no vinieron a recibir enseñanza, y los que recibieron enseñanza no han creído a la enseñanza. Pero los que han creído en la enseñanza y la recibieron y la guardaron y la pusieron por obra van a pasar la prueba y van a otro nivel. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: subamos a la barca y pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir? Subamos a la barca y subamos a otro nivel, porque Dios a sus hijos los lleva de nivel en nivel, y que va madurando, va subiendo de madurez. No sé si me entienden. Quiero que sepan, mi hermano, que en el momento de la prueba no es fácil, pero tampoco difícil, porque la palabra de Dios dice: al que cree todo le es posible. Moisés a Dios le pidió algo maravilloso y Dios le dijo: cosa difícil has pedido, pero no imposible. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios nos mete en situaciones adversas, pero Dios no nos mete en algo donde primero no mira que ya salimos. Porque Dios no nos mete en algo sobrehumano, nos mete en cosas que tú y yo como humanos podemos pasar, podemos enfrentar. Por eso es que Él no nos mete en cosas sobrehumanas, sino en cosas humanas.
Pero nosotros, mi hermano, tenemos una mentalidad y vemos todo difícil, cuando en realidad es fácil hacer las cosas, porque Dios no nos puede mandar algo que tú y yo no podemos hacer, y no tenemos pretexto. Por eso la palabra de Dios dice algo importante cuando Dios le dijo a los discípulos: y no se retiren de Jerusalén hasta que sean investidos de poder que viene de lo alto. ¿Qué te quiere decir? Dios envió su poder que se llama Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo podamos cumplir con ese poder de las demandas de Dios. Así es que el Espíritu Santo, hermano, es el poder del reino que nos lleva a cumplir con las demandas de Dios. Por eso cuando tú y yo recibimos ese poder, cualquier problema, cualquier situación, por muy adversa que sea, tú y yo podemos pasarlas fácilmente, porque Dios nos da un poder sobrehumano contra toda fuerza demoníaca, porque el diablo es usado para que tú y yo seamos probados, pero Dios envió el poder para poder resistir cualquier situación. El problema es que no queremos, no negamos a creer a Dios. Por eso, hermano, Dios quiere creyentes, no gente que dice creer y al final no cree. Todo el tiempo murmuramos, todo el tiempo criticamos, todo el tiempo hasta el predicador la lleva, hermano. El predicador está siendo usado por Dios y está renegando y diciendo: que no me entiende, es un niñote. Y Dios te quiere quitar esa mentalidad de niño. Siempre estás a la despensa de otro, que te den de comer, que te den la mano para caminar, que te esté cuidando toda la vida. ¿Hasta cuándo vas a aprender, hermano? Yo quiero decirte que Dios quiere que tú ayudes a otro, que ayudes a caminar a otro, que le des de comer a otro, no que es toda la vida te estén dando, porque la palabra dice: debiendo ser ya maestro, tener necesidad de los primeros rudimentos, tener necesidad de que se te vuelva a dar leche, cuando tú ya debes ser maestro, enseñar a otros. Porque eso es lo que es el hijo pater. El hijo pater, hermano, se multiplica. El hijo pater enseña y lleva a los demás a hacer la voluntad de Dios. Para eso Dios nos mete en prueba y nos lleva a estas realidades. Pero siempre como un niño. Hermano, esto es lo que Dios le decía a los fariseos, hermano, aquellos que eran maestros, intérpretes, doctores de la ley, que eran los teólogos, eran unos niñotes. Totalmente. Yo no sé, hermano, pero esto es para gente que verdaderamente quiera avanzar. Si no, hermano, nunca Dios te va a declarar tu jurisdicción. Si no, Dios no te va, hermano, a autorizar para que comiences tu vida ministerial. Dios no va a autorizar, hermano, que se te dé todo lo que te pertenece como heredad. Mientras tú sigas siendo un niño que no difiere nada del esclavo, no eres apto para recibir nada del reino. Hermano, si Dios te está hablando esto es porque Dios te quiere bendecir. Si Dios te está hablando esto es para que realmente tomes lo que te pertenece a ti. Pero mientras sigas como un niñote, hermano, es difícil. Te voy a decir por qué. Porque si Dios te entrega lo que tiene guardado para ti en estado de niño, tú eres un peligro. Simplemente no va muy lejos, hermano. ¿Qué sucede cuando un niño agarra un arma cargada con balas? ¿No has escuchado que un niño agarró la pistola y disparó y mató a su hermana? ¿Que el familia le pegó a su mamá un balazo en la cabeza? ¿O que le pegó el papá o alguien que estaba ahí cerca? Porque el niño no sabe, agarró el arma y le aplastó y salió el plomazo por ahí. ¿No has escuchado lo que ha pasado, un testimonio de eso? Hermano, ¿qué pasaría si Dios te entrega lo que Dios tiene reservado para ti, siendo un niñote, siendo un kiko, un chavo del 8, un ñoñote, una cilindrinota, una popis por ahí? Hermano, es un peligro con las armas de Dios. Quiero decirte que las armas son más poderosas, hermano. Son poderosas y puede ser un peligro. Y mientras tú no tengas una madurez, Dios no te puede dar nada. Nada. No sé si me entienden. Mire, vaya ahí. En Lucas 8. No, hermano, no vaya ahí. Iba a dejar, pero si te quiere apuntarlo. Es donde yo estaba hablando, hermano, de una parte que hay un interpretación. Es lo que es Lucas 8:13, para que ustedes lo lleven y lo estudien y se den cuenta de esto. Fíjense lo que le voy a enseñar. Verdaderamente yo me sorprendo aquel día que vino Nicodemo de noche a Jesús. Y mismo Nicodemo nos rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las harías si Dios no está contigo. Y Jesús, mi hermano, empezó a hablar unas palabras naturales, porque Jesús no pudo hablar de una forma espiritual, porque Jesús sabía que Nicodemo era un niñote. Escucha lo que te voy a decir, era un niñote.
No porque tú te sepas la Biblia de memoria, hermano, y eres una persona espiritual. Yo conozco personas que saben la Biblia de memoria, recitan salmos enteros, son totales niñotes. No tienen una madurez. Y podemos ver aquel que era un principal entre los judíos, que era un maestro, que era un intérprete, que era alguien que le llamaban eruditos. Era un teólogo preparado, alguien que conocía la escritura, alguien que se la sabía de memoria. Hermano, con regularidad conocía las escrituras. Quizá él, hermano, buscaba la forma de escudriñar. Alguien que conocía el hebreo, alguien que conocía el arameo. Pero no porque conozca, que sepa hablar hebreo o arameo y conozca muy bien ese vocabulario, lo que dice cada palabra, y eres apto para enseñar la palabra. Este es el error que muchos han cometido. Hablando de gente, mi hermano, judía, que sabe hablar hebreo y arameo, creen que porque conocen esos vocabularios ya son aptos de enseñar la palabra de Dios. Pues quiero decirte que es un error. Porque hay muchos de ese tipo de personas que son unos estúpidos y hablan puras estupideces, aunque sea judío, donde vino el Señor. De hecho, de allá vienen los peores incrédulos. ¿Sabes por qué mataron a Jesús? Porque lo rechazaron, no lo recibieron. Por su incredulidad fueron desgajados del olivo natural. Y nosotros por la fe fuimos injertados en el olivo natural, aun siendo olivos silvestres. Fíjate lo que te voy a decir. Estos hombres, mi hermano, no enseñaban lo correcto, el que se sabía la escritura de memoria, la escudriñaban. Y aunque conocían el hebreo y los significados de las palabras, esto no tiene que ver nada, hermano, que sepas hebreo, que sepas arameo y sepas, hermano, interpretar la palabra hebrea. Yo te voy a decir algo importante a ti. Mientras tú no tengas al Espíritu Santo en tu parte, porque el único que conoce lo oculto de la palabra se llama Espíritu Santo. Si esos hombres tuvieran al Espíritu Santo, hubieran entendido y comprendido muy diferente la palabra, Nicodemo hubiera entendido el vocabulario con el cual estaba hablando Jesús a Nicodemo. Ahora, hermano, imagínate tú, no vienes a la iglesia regularmente, no vienes a escuchar al mentor, al tutor, al maestro, al rabino del reino, que viene a enseñarnos cada día. Y todo lo que nos enseña, hermano, para que logremos ser aptos para poder recibir esa gran heredad que Dios tiene del reino preparado para nosotros en este tiempo. No vienes a los cultos, hermano, tú eres una persona reprobada. Difícil es que tú leas la Biblia, menos la escudriñas. ¿Tú crees, hermano, que tú vas a saber más que Nicodemo? Nicodemo era un hombre, hermano, celoso. Era un hombre que fue enseñado estrictamente. Conoce la escritura al revés y al derecho, literalmente, pero la conoce. Ellos le daban su propia interpretación. Ellos entendían todo lo mismo porque ellos eran de una organización, hermano, que pertenecían a una enseñanza equivocada. No era verdaderamente la del reino. Ellos habían torcido la escritura. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: guárdense de esa levadura, porque no es la verdadera enseñanza del reino. Ellos ya han dado su propia interpretación. Toman versículos bíblicos que le dan su propia interpretación. Mira lo que hacía gente que conocía la escritura literalmente al revés y al derecho, que le daban su propia interpretación y que llevó a una organización a pensar el mismo pensamiento de la escritura, errada, no verdadera. Ahora tú que no vienes a los servicios, ahora que no te relacionas con Dios, ahora que no tienes el entendimiento abierto, ahora que no recibes la revelación, hermano, ay del que caiga en ti, porque se va primero con Jesús. Van y consiguen un prosélito y lo hacen más veces los más dignos del infierno que ustedes mismos. Ustedes tientan y dejan entrar a la gente. Hermano, tenemos que estudiar la escritura, y no solo eso basta. Necesitamos la relación, el compañerismo con el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Hay del que te logre escuchar, hermano, siendo una persona inmadura, siendo una persona, hermano, que no toma el Espíritu Santo. ¿Cuántas organizaciones no hay que todos sus oyentes los mandan al infierno? ¿Cuántas veces no te he dicho de lo que hizo Charles, el que inventó la iglesia Testigo de Jehová?
Allí en el infierno, hermano, cuando Jesús llegó a alguien, dijo, mira, por ese maldito apuntando a Charco, por ese maldito todos se están perdiendo al infierno, que están creyendo en la enseñanza testiga de Jehová. Hermano, ¿cuántos testimonios no hay de musulmanes? Yo escuchaba una musulmana dando testimonio, hermano, que a su hermano lo mataron. ¿Por qué? Por creer en Cristo Jesús. Porque cuando le enseñaron de Cristo Jesús, creían en Cristo Jesús, hermano, y los musulmanes lo mataron. Y dice que cuando Dios la llevó al infierno, hermano, porque había dejado casi muerta a ella, pero no murió. Dice que Dios la llevó al infierno. Y dice que ella miró a muchos de los califas que enseñan la doctrina musulmana. Estaban en el infierno. Aún Mahoma estaba en el infierno. Aún gente reconocida del Islam estaba en el infierno, hermano. Y ella sabe que esa doctrina es errónea. Y sabe que son 1.400 millones de personas que están creyendo en una doctrina equivocada. Mira como llaman los mormones. Ellos también una doctrina equivocada. Supuestamente se les reveló a él un ángel llamado Moroni. Y escribió un libro Mormón. Y le escribió cuánto no han creído en él. Hermano, este es el problema. Yo por él me he dicho de predicar, hermano, es un peligro predicar. Y si predico sin conocer la Escritura y sin tener relación con el Espíritu Santo, lo vamos a perder. Hermano, es mucho pedirle a Dios en el momento que tú tengas de oración, Señor, revélame si verdaderamente eres una autoridad correcta y lo que esté enseñando es correcto. Es el Espíritu Santo hablando a través de él. Es mucho lo que le vas a pedir a Dios. Hermano, tienes que entender que a Cristo le costó pagar un alto precio en la cruz del Calvario, hermano, para entregarnos a nosotros eterna salvación. Y tenemos que conducirnos de acuerdo al Evangelio que Cristo dejó en la tierra. Ahora vamos a permitir que venga cualquier estúpido inmaduro, hermano, un ñoñote, enseñarnos lo que ni él mismo entiende. Vamos a perder la salvación. Por eso 1.400 millones están perdidos. Todos los que están en una religión donde no enseña el Espíritu Santo están perdidos, están extraviados. Son gente ignorante, gente igual que ellos, inmaduros. Hermano, por eso nosotros tenemos que venir con el tutor, con el maestro, con el mentor del reino, que es falso para enseñar. Por eso dice en Juan 14:26, el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre, está diciendo Jesús. Él les enseñará, Él les recordará todo lo que ya se les ha dicho. Pero también Jesús le decía bien claro, hermano, porque no son vosotros los que predicáis, sino el Espíritu de mi Padre que predica a través de vosotros. En 1 de Juan 2, hermano, 27, mira lo que te dice. ¿Qué te dice? Lleve en 1 de Juan. Mira, pero la unción, nos está hablando del Espíritu Santo, que vosotros recibiste de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado a permanecer en él. En él. Por eso yo tenemos que discernir cuando es el Espíritu Santo hablando. Hermano, yo he escuchado predicadores pura paja. Yo no soy animal para que me den paja. Dice que el grano, mi hermano, eso dan los hijos del reino, puro grano. El grano es el que te nutre. El grano es lo que imparte el Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, ese tipo de gente que no tiene relación con el Espíritu Santo está dando pura paja. ¿Eres burro, eres animal para que te den paja? O sea, si estás en un lugar equivocado. No, hombre, mi hermano, qué tremendo. Y esto es muy sencillo, hermano. Solo dejarte llevar por el Espíritu Santo. Él cada día, mi hermano, te va llevando. Te va llevando el orden de tus pasos. Él nunca ha fallado con cada alumno que recibe. El Espíritu Santo, cuando agarra un alumno, lo lleva hasta la graduación. Por eso, mi hermano, el Espíritu Santo decía: Padre, el Hijo ya está preparado. Por eso, mi hermano, dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado y salieron del agua, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo y permaneció con él. Y después de eso dice que se escuchó una voz que decía: he ahí mi Hijo amado, que mi alma tiene complacencia, a él oír. ¿Qué quiere decir? Ahí fue autorizado. ¿Por qué? Porque Jesús alcanzó la madurez que se requiere para poder recibir la heredad y poder impartir, hermano, el mensaje del reino adecuadamente. Hermano,
Si tú no maduras, Dios no puede decir, ahí mi hijo amado que me habla tiene complacencia. A él oír. No, hermano. Por eso Jesús le prohibió a sus discípulos escuchar a aquellos niñotes. Nicodemo no entendía, pero yo quiero que ustedes lo lean. Mire, llévenme a primera de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 1 en adelante. Vamos a leer unas palabras. Mire, ¿qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuche esto. Hermano, Dios no va a estar contigo si no estás maduro, pero ya hablando en el ministerio. Dios no puede estar contigo respaldándote con poder, con señales, con prodigios, respaldando la palabra que sale de tu boca. No va a estar Dios ahí si tú no eres autorizado. No te equivoques. Mucha gente va en su propio poder, en su propia voluntad, haciendo lo que él cree, lo que él piensa que es Dios cuando no es Dios. ¿Y qué dice? Respondió Jesús y dijo: de cierto, te está hablando aquí Jesús, palabra, mi hermano, que el hombre puede entender y comprender, pero este hombre no las entendió y no las comprendió, porque no conocía el vocabulario del reino. Todo aquel, mi hermano, que va en dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar el vocabulario del reino para que lo aprendas y lo hables. Por eso Jesús dijo, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Fíjate las estupideces que está hablando este hombre. Está dando a entender que yo a mi edad vuelvo a volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a hacerme nuevo. Fíjate la peor estupidez, las peores tonterías con las cuales estaba hablando este hombre. No estaba entendiendo algo natural con lo que le hablaba Jesús. Hermano, nacer de nuevo. Mira, llévenme ahí, por favor, esta la tenemos ahí en el 5. Llévenme primera de Juan. Primera de Juan 5, 18. Mira lo que dice aquí, le dice que es nacer de nuevo. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Cómo puedo nacer de Dios? Dice la palabra: de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos creyentes escuchan la voz del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo escucho la voz del Hijo de Dios, esa voz me da vida. Por eso Jesús decía algo importante: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por eso cuando viene la palabra verdadera de Dios, esa produce vida en el que está muerto. Porque dice la palabra que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero escuchamos la voz del Hijo de Dios, nacemos de nuevo, porque la palabra nos da vida. Así como Lázaro ya estaba muerto, escuchó la voz del Hijo de Dios y recobró vida. ¿Por qué? Porque las palabras que hablaba Jesús son espíritu, son vida. Aquella mujer, mi hermano, que digo, aquella niña que estaba muerta, llamada Talita Kumi, hija de Jairo, ¿qué pasó? Ya había muerto. ¿Y qué dijo Jesús? A ti te digo, niña, levántate. Y esa niña se reincorporó. ¿Qué escuchó esta niña muerta? La voz del Hijo de Dios. Dice que cuando iban por ahí, mi hermano, también llevaban un féretro donde llevaban un joven, hijo único de una mujer viuda. ¿Qué sucedió? Jesús tuvo compasión de esta mujer porque iba llorando porque había muerto su hijo único. Y paró los que llevaban el féretro y dijo: a ti te digo, joven, levántate. ¿Qué escuchó este joven que ya estaba muerto físicamente? La voz del Hijo de Dios. Y cuando lo escuchó, se levantó. Entonces, mi hermano, las palabras que debe de hablar una persona madura son espíritu y son vida. Escucha esto. Dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué crees, mi hermano? Si tú has nacido de Dios, tú ya no debes de practicar el pecado. Y eso, hermano, el desarrollo. Por eso llévenme allá al 5. Jesús decía que el que ha nacido de nuevo, denme otra vez, llévenme, ¿qué dice? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, hermano, la palabra es agua y la palabra es Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, quiere decir, no podrás entrar en la actividad del reino. Mira lo que dice el 6. Que dice: lo que es nacido de la carne, ese carne es.
Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Pero mira lo que sigue diciendo: no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Fíjate que tengo un maestro, un intérprete, alguien que tenía doctorado, alguien que era un teólogo, supuestamente. Y respondiendo Jesús dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Mira lo que dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Esto es lo que quiero que entiendas. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una señal de que este hombre ni siquiera había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo, estaba muerto. Por eso decía: es necesario nacer. Hay muchos hermanos que están muertos, ni siquiera han nacido, porque si ya hubieran nacido, ya no practicarías el pecado. ¿Me estás entendiendo lo que te trato de decir? Qué maravilloso es Él. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, verdaderamente está difícil lo que te acabo de decir. Yo quiero decirte algo. Hay muchos que se saben la Biblia de memoria, pero nunca han nacido de nuevo. Esta clase de personas se convierten en perseguidores de los que verdaderamente conocen. ¿Sabías quién eran los que atacaban a Jesús? ¿Sabías quién eran los que atacaban a los creyentes del reino? Los que sabían que conocían la Escritura. El grupo del Sanedrín era perseguidor. Los sumos sacerdotes del tiempo eran los perseguidores, los que siempre causaban polémica en contra de lo que Jesús enseñaba. Después, mi hermano, ese mismo grupo atacaba a los discípulos de Jesús ya cuando se manifestaban. Y ellos decían que conocían toda la Escritura. Mismo Saulo de Tarso era un perseguidor de los verdaderos creyentes. Por eso mi hermano un día decía a Nicodemo: no vaya a ser que seamos encontrados peleando en contra de Dios. Estaban peleando en contra de Dios. Él decía: no sea que seamos encontrados peleando en contra de Dios. Estaban peleando en contra de Dios. Él decía: no sea que seamos encontrados. Esto decía él. Y estaban peleando en contra del reino. Hermano, parece que lo que conoce más la Escritura son los que persiguen, son los que atacan a los que verdaderamente han nacido de nuevo. Yo quiero decirte, hermano, verdaderamente Jesús se convirtió en el primogénito de una nueva raza. Cuando Jesús vino a la tierra, era el primogénito de una nueva raza. Y no solamente venía como primogénito de una nueva raza, sino venía a multiplicarse. Venía a hacernos partícipes de esa nueva raza. Esa nueva raza se convierte al escuchar la palabra del Hijo de Dios que da vida. Por eso el Hijo de Dios vino a dar vida a lo que estaba muerto. No sé si me estás entendiendo. Por eso mi hermano Nicodemo no había nacido de nuevo y era maestro y no entendía el vocabulario de la nueva raza, porque el vocabulario de la nueva raza es el vocabulario del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para eso son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Solamente, hermano, la nueva raza es el que entiende el vocabulario del reino. Y yo estoy hablando de gente madura. Dios te ha llamado, hermano, con un propósito de llevarte a una madurez, de que seas alguien natural a alguien espiritual. ¿Sí me estás entendiendo lo que trato de decirte? Por eso, hermano, yo me decía el Señor, yo platicaba a mi esposa y decía: miren, si queremos levantar nuevos predicadores, necesitamos decirle que lean primero la Biblia. Porque tú no puedes ser un predicador sin leer la Biblia.
para poder predicar necesitas conocer la Biblia. Y necesitas tomar el Espíritu Santo, hermano, como tu maestro para que te enseñe lo oculto de lo que está escrito. Porque no solamente es impartir lo literal, esto es lo que hacían los fariseos, impartían lo literal y daban su propia interpretación. Un error, todo el que te escuche lo vas a perder. Yo necesito, hermano, leer la Escritura y invitar al Espíritu Santo para que me lleve a escudriñar y que me enseñe lo que está oculto de la palabra logo. Para que me enseñe el rema que está oculto. Esa palabra que es viva. Si no, hermano, ¿de qué se trata? Por eso hay tanto predicador falso, tanto predicador que se levantó solo. No son pastores, no son autoridades del reino, son personas que se levantaron solas, así como se levantó Teudas, así como se levantó Judas el Galileo. Teudas se levantó con un gran número de gente, hermano. Murió Teudas y se desvaneció ese grupo. Se levantó Judas el Galileo, también con un gran número, hermano. Murió ese hombre y se desaparecieron. De hecho es lo que decía Nicodemo: no, hombre, suéltenos al cabo, si es de Dios va a permanecer, si no será como Teudas o como Judas el Galileo. Déjenos, hombre. Sí, hay que soltarlo, pero primero hay que darle una cuereada para que le quite los picones ahí. Y a los llevaron y les pusieron unos trancados a los discípulos, ¿no? Y ya los soltaron. Pero ellos se gozaron de padecer por Jesús. Hermanos, siempre los verdaderos hijos del reino van a padecer persecución, porque somos como ovejas de matadero. Todo el mundo va a hablar de los hijos del reino. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Todo lo inmaduro siempre en contra de lo espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque lo espiritual habla cosas exactamente del espíritu, y todos aquellos que están en contra de lo espiritual son puros niñotes, puros ñoños, puras ñoñas, que son los que atacan a los verdaderos hijos del reino. No sé si me estás entendiendo lo que trato de decir. Por eso, hermano, Dios usa a la gente espiritual, porque ellos son los pater. Te voy a dar algo importante, hermano. ¿Qué es un pater? El que ya se puede reproducir en otros, administrar a otros que hagan la voluntad de Dios. Pero los hijos pater, hermano, son espirituales. Son los que están empoderados ya por el Espíritu Santo. Porque ya no son ellos los que enseñan, es el Espíritu Santo que enseña a través de ellos. Pero el día de hoy, hermanos, son puros népidos. Es un niño de 2 años de edad que siempre está esperando que otro le lleve la cuchara a la boca para poder comer, que otro le tome la mano para enseñarlo a caminar, que no sabe ni hablar. Estos son aquellos que malinterpretan la palabra de Dios. Hay otro, mi hermano, que se llama el hijo bailón, un inmaduro también, alguien que es rebelde, alguien que le gana la emoción, alguien que todo es chismoso, criticón, murmurador. Hermano, de esta clase hay muchos. Y el otro, mi hermano, es el movido o el temido, hermano. Este es alguien que ya ha madurado. Este, mi hermano, ya es espiritual, pero aún así le falta otro nivel, que es el pater. Al espiritual, mi hermano, al que ya maduró, aún todavía le faltan otras cositas. Le falta llegar al nivel de pater, del hijo pater. Yo no sé en cuál te identificas, hermano. ¿En cuál te identificas? Yo te voy a decir una cosa, el Señor me enseñaba. Para poder lograr llegar a estos dos últimos clases de hijos, necesitas ser permanente. Si tú no eres permanente, si tú no te dejas mentorear por el mentor del reino, tú estás reprobado. ¿Tú quieres ser aprobado nomás porque tú crees, porque tú piensas? Si tú no vienes a donde habla el Espíritu Santo, lo siento mucho. Un día vas a llegar, no, Señor, soy yo, allá, que aquí, que allá. Te voy a decir, mi Espíritu Santo habló a la iglesia donde tú pertenecías.
Mira, ahí está hablando y tú no estabas. Dice la palabra, mi hermano, a toda persona sujetada a la autoridad, porque no hay autoridad sin el Padre de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si tú no vienes, hermano, nunca serás aprobado. Dios me dijo, nunca vayas a permitir que una persona vaya a enseñar si nunca se ha sumido. Porque en estos tiempos, hermano, me dice el Señor, va a venir gente y antes de llevar a una persona de tu iglesia, primero le van a preguntar si es apto para que esa persona que vaya ahí. Y yo le voy a decir no. Y si usted lo deja, sea sobre tu responsabilidad. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Rebelde, es esto, es lo otro, es un peligro, lo que pueda meter es un demonio. No conoce nada, porque no se ha dejado reproducir. Así pasa. Y todo aquel, mi hermano, que ande, porque un día había un mentado judío que andaba por aquí, hermano, y un día unos pastores de aquí le preguntamos supuestamente al que era su pastor, le dijeron, oiga, pues mire que aquí anda un fulano así, así. Digo, ni siquiera sé dónde anda, a mí ni me pidió permiso. Entonces era, no lo dejen entrar ni predicar ni enseñar. Esa era la palabra. Porque hay muchas hijas, hermano, haciéndolas de hermano. Muchas hijas rebeldes que no se sujetan. No, hermano. Tú eres un peligro. Yo te voy a decir algo importante, hermano. El diablo te va a usar. Porque el diablo busca gente ignorante. Gente, mi hermano, que no esté preparada para el reino. Y el diablo te va a usar como un inicuo, cuyo advenimiento va a ser por Satanás. Y el diablo te va a dar su poder para que manifiestes el poder del infierno, como dice 2 de Tesalonicenses del 9 en adelante. Mira lo que dice la Escritura, no dice en vano. ¿Qué dice ahí? Miren que le ponga ahí. Según de Tesalonicenses 2. ¿Qué dice ahí? Inicuo. Hermano, mucha gente, no, Edgar, no. Inicuo. Tú puedes ser un inicuo. El diablo convierte a la gente en inicuo. Busca la palabra que significa inicuo para que te des cuenta. Dice, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida viene de Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y decía el libro 10. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren lo que dice el 11. Por esto yo les envié un poder engañoso para que crean la mentira. Es tremendo. El Señor me enseñaba, decía, los hijos del diablo también traen poder, traen unción. Pero ellos están engañados y creen que es Dios, cuando es Satanás. Y esta clase de personas son rebeldes. Porque tienes que entender, mi hermano, que el padre de ellos, que es Satanás, sabes que la rebelión se le originó en el corazón desde antes de la fundación del mundo, ahí en el reino. Allá se rebeló delante de Dios, y esa rebelión se le originó en el corazón. Y vino, mi hermano, a contaminar a los humanos de la rebelión. ¿A dónde llevó a rebelarse en contra de Dios? Y a día de hoy hay un contaminado de rebeldes dentro de las iglesias, y el diablo los convierte en inicuos para que vengan de parte del diablo con grandes señales, milagros, por ello mentirosos. Hermano, Dios es un orden, no es un desorden. No sé si usted entienda lo que le estoy hablando. Hay algo más que le quiero decir ya para cerrar, hermano, que ya avanzó el tiempo. Mire qué maravilloso es esto. El Señor me enseñaba y me decía, mira, cuando mis discípulos, escúchame, cuando mis discípulos, yo ya lo miré con certeza, con seguridad del camino que habían tomado, ahora yo mismo les abrí el entendimiento para entender las sagradas escrituras. Pero dice el Señor, me dijo esto, cuando yo lo veo que llegan a un nivel, cuando llegan a ese nivel, son aptos de que se les abre el entendimiento. Mira lo que dice Lucas 24.
45. ¿Qué dice ahí? Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si no llegas a ese nivel, hermano, no se te va a abrir el entendimiento y tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si no estás en el orden de Dios, si no dejas direccionar tus pasos por el Espíritu Santo, nunca te van a abrir el entendimiento para que puedas entender las Sagradas Escrituras. Por eso mucha gente lee la Escritura y no la entiende. Una señal de que todavía es un inmaduro, una señal de que no ha llegado al nivel donde se les abre el entendimiento para que entiendan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque el día de hoy hay mucha gente que no entiende la Escritura. ¿Y cómo puede ser impartiendo por su buena intención lo que él piensa y lo que él cree? Los fariseos tenían el entendimiento cegado. Ellos no entendían ni comprendían lo que impartían. Ellos creían que estaban lo correcto cuando estaban errados. La enseñanza era incorrecta, la interpretación era incorrecta, aunque ellos decían que eran intérpretes, que eran maestros, que eran doctores, que eran teólogos, estaban errados. No sé si tú me entiendes. Por eso, mi hermano, sucedió esto. Jesús les abrió el entendimiento. Y cuando ya fueron avanzando más, hermano, pasó algo más maravilloso. Mira lo que dice Efesios 1, 17 al 18. Esto es lo que pasa. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, que dice, de sabiduría. ¿Y de qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Qué maravilloso. ¿Qué quiere decir? Ahora el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de sabiduría, se empodera y se posiciona de ti. Y ahora, mi hermano, el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de revelación, te empieza a revelar lo oculto de la palabra. Y ahora vas a enseñar con verdad y no con mentira. Mira lo que dice el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, entre los santos. Hermano, qué maravilloso es. Por eso, de acuerdo a los niveles que vayas subiendo, de acuerdo a la medida de madurez que vayas teniendo, Dios te va bendiciendo, porque estas ya son parte de tu heredad. El Espíritu de sabiduría es parte de la heredad que Dios te tiene guardada. No solo eso, el de revelación también que te va a guardar, porque nadie puede enseñar sin estas cosas. Por eso Dios, mi hermano, te dé entendimiento para que entienda, para que comprenda las cosas del reino y hables con verdad. Porque también el Espíritu de verdad, mi hermano, se te va a dar para que el Espíritu de verdad te use y hable la verdad. No sé si tú lo entiendas. Por eso, hermano, es maravilloso esto. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo del 13 al 14. Hermano, esto es algo importante. Este tipo de personas, cuando ya tienen el Espíritu de sabiduría y de revelación, hermano, ya entienden el vocabulario del reino, del verdadero maestro, del verdadero tutor, del verdadero mentor, que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual de una forma correcta y adecuada. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que por eso son locura y no la puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero mira lo que dice el 15. Entonces, una persona espiritual juzga todas las cosas y correctamente, y él no será juzgado de nadie. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una persona espiritual es una persona totalmente madura, capaz, apta, mi hermano, para enseñar, para explicar las cosas del reino, porque ya no será él, sino será el Espíritu Santo a través de él. Por eso Pablo decía, quisiera hablarles elocuentemente, o sea, quisiera hablarles con sabiduría humana, pero ¿saben qué? Mejor no, mejor dejo al Espíritu Santo que hable a través de mi vida. Qué maravilloso, ¿no? Por eso digo, mejor les hablo en el poder del Espíritu. Fíjese, mejor dejo al Espíritu Santo que enseñe a través de mi vida lo correcto, porque Él es el maestro que fue autorizado por el Padre
para enseñar a través de nosotros. Porque Pablo se sintió incompetente, yo no sé nada, pero el que está en mí es el que sabe todo, porque él es la sabiduría del reino. Él es el único autorizado. Por eso, mi hermano, el Espíritu Santo te va a usar, pero cuando tú tengas la madurez adecuada. Hay algo más que le quiero decir. Y ojalá que usted lo entienda, hermano. Pero esto lo que sí le digo es maravilloso. Miren, bueno, se lo voy a decir. Vaya ahí, es más ahí mismo, pero pásase al 6. Del 2:6. Escuche esto, hermano. Miren lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado, que dice madurez. Hermano, si tú no alcanzas la madurez, tú no tienes sabiduría. ¿Qué va a hablar? Simplemente, hermano, vamos a poner un ejemplo. Mire, voy a poner a la maravilla, la hija de Crisel. Esta niña apenas está entrando a la escuela. Pero si la comparo con Daniela, la hija de Crisel, Daniela ya entiende muchas cosas. Y Maravilla no entiende muchas cosas. Ahora no digamos esto. Digamos a una persona ya en preparatoria, comparándola con una niña de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. No, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? Y así son las cosas de Dios. Por eso Pablo ya, y hablamos a ver de los que han alcanzado madurez. Pero mira lo que dice, importante, sabiduría no de este siglo. Hermano, mucha gente que es inmadura, que es rebelde, habla sabiduría humana, pero no la sabiduría lo que dice en lo alto. Por eso mucho inmaduro, mi hermano, enseña, pero pura sabiduría humana. Es lo que enseña. Por eso la fe del hombre está puesta en la sabiduría de los hombres. Mire, pásenme ahí al 5 para seguir cerrando. Ahí mismo en el 5. ¿Qué dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pásenme al 6. Si estás escuchando, entonces el hombre, hermano, se va a apoyar en sus conocimientos, en la acumulación de información que ha recibido. Sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero no la que desciende de lo alto. Porque la que desciende de lo alto solo le hablan los que han madurado, los que han alcanzado, mi hermano, la madurez. Los que son, mi hermano, como ahorita le decía, los huidos o telíos o los patrios. ¿Qué quiere decir? Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero miren lo que sigue siendo. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso, mira, te voy a llevar a Efesios 3:9. Léanlo. De acuerdo a este versículo 7 que estamos leyendo. ¿Qué dice ahí? Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir, hermano? Solamente a los que sean transicionados. Yo quiero que tú hagas esa palabra. Si no entiendes qué es transicionar, llévatela, hermano, y búscala. Tú quieres que te den todo, hermano, se te da trabajo, se te da tarea. Si tú quieres aprender, lo vas a buscar, si no, sigue igual de ignorante. Pero ¿sabes qué? Transicionar. ¿Qué significa transicionar? Dios te quiere cambiar de un estado a otro. O en otras palabras, Dios te quiere mudar de ser un ñoñote a una persona madura. Es como dice, hermano, una persona, digo, oye, hermano, me decía Oscar, ¿qué significa que se le caigan a uno unos dientes malos? Le digo, o Dios quiere decir que te va a llevar de un estado a otro. Te va a mudar. De hecho, la Escritura habla de mudar. De ser una persona a ser otra. ¿Qué quiere decir? De ser un carnalototote a ser una persona espiritual.
Por eso, mira, si tú no eres transicionado, tú no eres apto para recibir la heredad que Dios tiene oculta para tu vida. Hermano, yo le decía al otro día a una persona, ¿sabes qué? Échale ganas, porque yo acabo de recibir una revelación del reino donde miraba varios de ellos, hermano, siendo usados poderosamente de una forma inusual. Escucha, de una forma inusual. Oye, en un mover, hermano, que no se ha visto este mover. Es tan sobrenatural, y esto, mi hermano, que Dios ha reservado para estos tiempos, porque la gloria postera sería mayor que cuando Jesús se manifestó, porque cuando Jesús se manifestó comenzó la gloria postera, pero ahora va a comenzar lo más poderoso de la gloria postera, y es algo inusual. Dios, mi hermano, que llamó de ser un ordinario a ser algo extraordinario, y ahora este inusual va a suceder en aquello que madure para convertirse en alguien extraordinario. Vale la pena pagar el precio. Hermano, yo miraba hasta Pepe allí siendo usado tremendamente. Por eso Dios lo va a sacar de ser un niño, lo va a llevar a ser una persona madura, a madurar. Y vi a unas líderes de aquí también, hermano, que van a sacar de ser una niñota a ser una verdadera persona correcta. No sé si me estoy entendiendo. Por eso que nos duele los procesos de Dios. Por eso sigue diciendo, mire que lléveme nuevamente a Efesios 2, lléveme allá al 7, de ahí van en el 7. Primera de Corintios, perdón. Si hay otra base. Y en cuanto dice, no es 2, 7. ¿Qué dice ahí? Mas hablamos saber de Dios el misterio de la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es lo que Dios, mi hermano, va a empezar verdaderamente a realizar en cada uno de nosotros, porque Dios tiene muchas cosas ocultas. De hecho, Pablo decía, lo de que siglo ya había sido oculto, ahora se le ha revelado, hermano. Ahora vienen cosas tremendas que están ocultas y que ahora nos toca a nosotros que se nos revele, pero hasta que tú madures. Mira lo que dice el 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Imagínate lo que está diciendo, hermano. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermano. ¿Sabes qué? Aquellos que han madurado son los que verdaderamente son los que aman al Señor, y tu corazón empezará a imaginar cosas que nunca en la historia ha imaginado. Y no solo eso, tus ojos verán cosas que nunca han mirado, y vendrán palabras que nunca habrás escuchado, pero las escucharás. Pero mira lo que dice el 10. Pero Dios, ¿qué dice? Nos la reveló. El Señor me decía, mi Espíritu Santo no tiene autorizado a revelarte estas cosas hasta que no madures. Hasta que no madures, hermano. ¿Para qué Dios te va a revelar cosas tan tremendas? No, te va a hacer daño. Te vas a jibar. En serio. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pablo está hablando de los que han alcanzado madurez. Y lo dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y lo dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos concedió. ¿Qué quiere decir, hermano? Tu vida y la mía para Dios es un pasado. Por eso habla que ya nos concedió. Hermano, esto es lo más poderoso. Yo no sé si usted lo entienda, lo comprenda, pero si esta realidad, mi hermano, no llega a tu vida, tú no eres salvo. Escuche lo que le voy a decir. Y con esto se decía, hermano, porque es algo maravilloso. Por eso todos los procesos nos mete Dios, hermano, son una bendición. Nunca anda renegando, hermano, de los procesos. Sino dijo Pablo en Filipenses, dijo Santiago también, gozaos y regocijaos cuando nos encontremos en diversidad de pruebas. Y eso es lo que está diciendo, gozado y regocijado. Y aquí está hablando,
ejemplo, hermano, de las personas a las cuales Dios está procesando. Gózate, regocíjate, porque son una señal de que te van llevando de nivel a nivel. Yo quiero decirte, cuando Jesús le dijo a los discípulos, subamos a la barca y pasemos al otro lado, hermano, en cuanto subieron, había una calma tremenda. Pero ya nomás se metieron tantito para dentro del lago y se desató una tremenda tempestad. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? No es cualquier cosita las pruebas. Una tremenda tempestad. Jesús estaba tranquilo allá en el cabezal, tirando barro, como dice el choleano, ¿no? Durmiendo. Y acá mi hermano, llegaban las olas y pegaban contra la barca, y Pedro va y dice: Señor, despierta, que no te da cuidado que perecemos. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Y qué hizo? Declaró una palabra y la tempestad del mar se calmó. Y se maravillaban. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Hermano, el Señor me decía, también los vientos a ustedes los van a obedecer. Porque todo lo que Jesús realizó también lo realizaremos nosotros. Qué maravilloso, hermano. Yo recuerdo a un hombre, hermano, que ni voy a decir su nombre porque ya no es lo que. Qué tremendo. Hermano, que ahorita salgas ahí, que haya un tremendo huracán y que te pares en el nombre de Jesús, te ordeno, detente. Delante de una gran multitud, hermano, lo que va, ¡pum!, se calmó. ¿Te das cuenta? Hermano, pero solamente cuando estés maduro, porque si eres un niñote, ¿cómo te vas a levantar el ego? Para que vean como un sopilote, no digo como un tecolote, no como un coco, no, todo infladote ahí, para que vean, yo, esto. No, sin embargo, hermano, una persona madura le da la honra y la gloria a Dios, porque sabe que el que lo hizo Dios no es él. Solo Dios usó la boca de él para declarar esas poderosas palabrotas que detuvieron la tempestad. Porque dice la palabra que Josué, mi hermano, dice: delante del pueblo de Israel, digo, sol detente y tu luna también. ¿Y qué sucedió? El sol y la luna, no más bien el sol y la luna, siempre están en un lugar. La tierra dejó de rotar. O sea, algo tremendo, la tierra dejó de dar vuelta, porque la que da vuelta y la que se mueve la tierra, la luna y el sol siempre están en el mismo lugar. La tierra se paró. Moisés, mi hermano, dijo: Dios, ¿para qué clamas a mí, cabezón? Extiende tu mano y la vara y ordénale al mar. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¡Pum!, se abrió el mar. ¿Qué quiere decir? Moisés ya había madurado, José ya había madurado. Son niveles, mi hermano, donde el poder del reino, lo que Dios tiene reservado para tu vida, está a punto de acontecer a los que han madurado. Si eres un niño, olvídate, hermano, porque Dios te haría daño. Te haría daño. Qué tremendo es esto. Mire, lo que le quiero decir, mi hermano, es esto. Así que Dios usa las pruebas y toda clase de adversidades para llevarlo, mi hermano, a madurar. Así de que no reniegue con las pruebas, con la lucha, con todo problema, situación adversa. En sí Dios nos mete, mi hermano, en sus tratos sabios. Porque las pruebas son tratos de Dios, pero son con sabiduría. Porque Dios todo lo que hace, lo hace con sabiduría. Así que son tratos sabios para producir madurez y que seamos gente espiritual. Es por eso, mi hermano, que Dios nos disciplina. Yo quiero que vaya para cerrar, mi hermano, en Efesios. Yo quería terminar hoy, si lo logré. Efesios, Hebreos 12, del 5 en adelante. Mire lo que dice aquí. Escuchen. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Quién es el que nos dirige a nosotros? El Espíritu Santo, porque es el maestro, el mentor, el tutor. Y dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina. Hermano, si tú no vienes a los servicios
están menospreciando las enseñanzas. Porque disciplina es enseñanza. No es que te pongan unos cuartazos. Disciplina es enseñanza. Y muchos, mi hermano, menosprecian las enseñanzas. Y ese es un error y una señal de que eres un niño rebelde. Y dice: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres, dice, reprendido por Él, porque la enseñanza nos reprende, nos corrige nuestra vana manera de vivir. Y mira lo que sigue diciendo: porque el Señor al que ama disciplina, o sea, enseña y azota a todo aquel que recibe. Aquí es donde entra la prueba. Lo adverso es cuando nos azota. ¿Qué hacían las olas? Pegaban y azotaban contra la barca. ¿Para qué? Para producir algo en la vida de aquellos que habían subido a la barca. Y luego miren lo que sigue diciendo: si soporta la disciplina, o sea, la enseñanza, las instrucciones, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no enseña? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Simplemente oigan, hijos no deseados. ¿Y lo que dice? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Miren lo que sigue diciendo hasta el 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y miren lo que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué maravilloso, hermano. Yo cada vez que veo esto digo: qué sabio es Dios. Y Dios no se equivoca. Por eso mi hermano Pablo decía que para ello Dios nos dio 5 ministerios. ¿Qué dice en Efesios 4, 11 al 15? Miren lo que dice. Aquí le voy a llevar a una culminación, hermano, de mensaje para que entiendan. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Miren lo que dice: al fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación que hice del cuerpo de Cristo, hasta el 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que hice perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sea el que dice niñotes, ñoñotes, ¿sí? Fluctuante, llevado por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Si estás captando esto, esto que te quiero decir, hermano, llévatelo. Si lo apuntas, qué bueno, y si no, ahí lo ves en el YouTube, va a salir ahí. Escuche esto. Así que Dios, mi hermano, constituyó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar, porque es lo que estamos leyendo ahorita. Todo esto que te estoy diciendo es lo que está en el versículo que vamos a leer. Para perfeccionar, para madurar, para equipar, para adiestrar, para calificar, para preparar y para adecuar a los santos. Y escuche esto también, hermano, que es parte de esta realidad. Y dice: y para la obra del ministerio, al servicio de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, si tú no entras en el orden de Dios, olvídate que algún día Dios te autorice en el ministerio y te envíe a donde Dios tiene preparado ya para enviarte. Escuche esto: hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto, y sobre todo para que no seamos niños, sino gente madura, apta para las cosas del reino de Dios. Hermano, me pasé unos minutos, pero ¿saben qué? Quería terminar. Y si yo le digo una cosa, hermano, yo sé que ya ahorita ya lo te formaté muchas cosas, pero ahí va a estar en el YouTube.
Sigue aprendiendo de ello, porque esta enseñanza es la que el Espíritu Santo trajo a tu vida. Si tú la desechas, hermano, tú estás desechando lo que Dios está utilizando para llevarte a madurar. Póngase sobre su pie. Soy invitado a mi esposa.